Bienvenidos. Soy Terry312237. En este video vamos a ver todas las finales perdidas en el ámbito internacional de los clubes argentinos. Al final del video haremos un ranking para saber quiénes son los más perdedores, no se lo pierdan. Empezamos en la era amateur, aquí avanzaremos rápido ya que no hay mucho registro de información e imágenes de aquellos tiempos, así que los nombraré a todos y luego pasaremos a la era profesional actual. En 1905 Alumni pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Nacional. En 1908 Quilmes pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Montevideo Wanderers. En 1909 San Isidro pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Central Uruguay. En 1911 San Isidro pierde la final de la Cup Thai Competition contra Montevideo Wanderers. En 1911 Bulls pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Central Uruguay. En 1912 Racing pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra River Plate de Uruguay. En 1913 San Isidro pierde la final de la Cup Thai Competition contra Nacional. En 1915 Porteño pierde la final de la Cup Thai Competition contra Nacional. En 1915 Racing pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Nacional. En 1916 Rosario Central pierde la final de la Cup Thai Competition contra Peñarol. Ese mismo año de 1916 Rosario Central pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Nacional. También ese 1916 Racing pierde la final de la Copa Aldao contra Nacional. Otra vez al año siguiente en 1917 Racing pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Nacional. En 1918 Porteño pierde la final de la Cup Thai Competition contra Montevideo Wanderers. En 1918 Independiente pierde la final de la Copa de Honor Cousinier contra Peñarol. En 1919 Boca pierde la final de la Copa Aldao contra Nacional. Y al año siguiente en 1920 increíblemente Boca pierde la final de la Copa Aldao contra Nacional otra vez. Y finalmente en 1928 Huracán pierde la final de la Copa Aldao contra Peñarol. Aquí terminan las finales que se disputaron en la era amateur. Al inicio de la era profesional algunas copas dejaron de jugarse y solo quedaron dos. La Copa Aldao que enfrentaban al campeón de la Liga Argentina contra el campeón de la Liga Uruguaya. Y la Copa Escobar Gerona que enfrentaba a los subcampeones. En esta era que terminó en 1959 ningún club argentino perdió una final, las ganaron a todas, en otro video hablaremos de esto. Ahora entramos en la era de los torneos más conocidos en la actualidad ya que siguen disputándose como la Copa Libertadores y la Intercontinental hasta hace unos 20 años aproximadamente. La era de los títulos de Conmebol que empezaron en 1960. En 1963 Boca pierde la final de la Libertadores contra el Santos, fue la primera vez que un equipo ganaba los dos partidos, el de la ida y el de la final, el primero fue en Brasil 3-2 y el segundo fue 2-1 en la Bombonera, los brasileros levantaron la Libertadores en cancha de Boca. Al año siguiente en 1964, Independiente perdió la final de la Copa Intercontinental contra el Inter, el primer partido se jugó en Argentina y lo ganó Independiente, el segundo se jugó en Italia y lo ganó el Inter, así que se jugó un tercer partido en España, en la cancha del Real Madrid donde los italianos se quedaron con la Copa. Fue doloroso para el rojo ya que la Copa se definió en tiempo adicional. Increíblemente un año después en 1965 hubo revancha, Independiente y el Inter otra vez jugaban la final de la Intercontinental, esta vez Independiente no pudo ganar su partido de local y los italianos terminaron levantando la copa en la cancha del rojo. Un año después en 1966 le tocaría a River perder una final dolorosa en la Copa Libertadores contra Peñarol, el primer partido lo ganaron los uruguayos en Uruguay, el segundo lo ganó River en el Monumental de Argentina, por lo que se jugó un desempate en Chile y tras ir perdiendo 2-0 los uruguayos terminaron dando vuelta el partido a un 4-2 y se quedaron con el trofeo. Fue la primera vez que River Plate perdía una final. 3 años después en 1969 ocurriría una de las barbaries vergonzosas más grandes de la historia del fútbol mundial.
En la cancha de Boca Juniors La Bombonera se jugaba la final de la Copa Intercontinental entre Estudiantes de La Plata y el Milan. Luego de ser goleado en Italia en el primer partido, Estudiantes debía ganar en Argentina la vuelta para aspirar un desempate, pero el Milan se quedaría con ese partido también. Hubo patadas en la cabeza, piñas, patadas en la espalda, codazos, un ojo reventado, narices rotas, 3 jugadores de Estudiantes presos, suspensiones del fútbol de por vida, intervención de la FIFA, bombas nucleares, etc. Desde este momento fue por esto que se le empezó a decir antifútbol a Estudiantes de La Plata, ya que como no pudieron ganar el partido recurrieron a la violencia. El episodio fue 100 veces más grave de lo que suena para alguien que escucha esto por primera vez, tanto que algunos equipos europeos se negaron a jugar la Copa Intercontinental en futuras ediciones, como por ejemplo cuando Boca tenía que jugar contra el Liverpool en la Intercontinental, pero este se negó y en su lugar fue el subcampeón de Europa, el Borussia Mönchengladbach, y los xeneises pudieron quedarse con el trofeo. Lo mismo un año después, que debían jugar Boca y Liverpool nuevamente, pero esta vez ni el Liverpool ni el subcampeón quisieron disputar el torneo. Así de grave fue el triste episodio en La Bombonera con lo hecho por Estudiantes de La Plata y también sus hinchas, ya que hubo problemas con el público y los jugadores italianos. Si esto pasara hoy en día, causaría la Tercera Guerra Mundial con Argentina e Italia como protagonistas. El técnico de Estudiantes en ese momento era Bilardo, quien confesó que fueron directamente a entregarse a la policía para ir presos y que su tía italiana no le habló por un mes luego del episodio. Ese mismo año de 1969 Racing perdería la final de la Supercopa de Campeones Intercontinentales contra Peñarol. Fue una copa que solo se jugó 2 veces. Un año después del mega escándalo mundial, en 1970, Estudiantes otra vez disputaría la final de la Intercontinental, otra vez en la cancha de Boca, y otra vez también la volvería a perder. Su rival fue el Feyenoord Rotterdam. Esta vez no hubo escándalo. Pero el pincha perdió la copa de nuevo. Parecía que el karma por lo sucedido seguía persiguiendo a Estudiantes, y al otro año, en 1971, perdería la final de la Copa Libertadores de América contra Nacional. En 1972 Independiente perdería la final de la Copa Europea Sudamericana, conocida por nosotros como la Copa Intercontinental, contra Ajax. 4 años más tarde, en 1976 River perdería la final de la Copa Libertadores contra el Cruzeiro, de una forma parecida a la anterior, perdiendo el primer partido de visitante, ganando el segundo en el Monumental y jugando un desempate otra vez. Sí, otra vez en Chile, donde para dicho partido no contaría con su gran arquero el Pato Fillol ni el Mariscal Perfumo, entre otras figuras, y acabaría perdiendo la copa otra vez. 2 años después, en 1978, Boca Juniors perdería la final de la Copa Interamericana contra el América de México. Al año siguiente, en 1979, Boca también perdería la final de la Copa Libertadores de América, otra vez de local en La Bombonera, pero esta vez contra Olimpia de Paraguay. 6 años más tarde, en 1985, Argentinos Juniors perdería por penales la final de la Copa Intercontinental contra la Juventus. Para esta época la Copa Intercontinental ya se jugaba un solo partido en Japón. En 1988 Newell's perdería la final de la Copa Libertadores de América contra Nacional. Un año después Racing pierde la final de la Recopa Sudamericana contra Nacional, quien le había ganado la Libertadores a Newell's. Ese mismo año de 1989 se daría la primera final internacional entre 2 clubes argentinos, Independiente y Boca Juniors, por la final de la Supercopa Sudamericana. El rojo la terminaría perdiendo por penales. En 1991 River pierde la final de la Supercopa Sudamericana con un viejo conocido, el Cruzeiro de Brasil. Fue victoria de River en el Monumental y victoria de los brasileros en la vuelta, pero Cruzeiro se quedó con la copa por la diferencia en el global. Al año siguiente, en 1992, otra vez Newell's perdería la final de una Libertadores, esta vez contra el São Paulo de Brasil. También en ese mismo año de 1992 Racing perdería la final de la Supercopa Sudamericana contra el Cruzeiro. En el año 1994 volvería a darse otra final internacional entre 2 equipos argentinos, y fueron los mismos de la primera vez y por la misma copa. Independiente y Boca otra vez en la final de la Supercopa Sudamericana. Esta vez no hubo penales y esta vez el perdedor fue Boca. Un mal año para Boca, ya que en ese mismo 1994 perdería la final de la Copa Iberoamericana contra el Real Madrid.
En 1995 otra vez una final entre equipos de un mismo país y otra vez Independiente como protagonista, pero esta vez contra Vélez por la Recopa Sudamericana. El Vélez dirigido por Carlos Bianchi terminaría perdiendo la copa. Recordemos que la Recopa en esos momentos se jugaba en Japón a un partido único como la Intercontinental. Al año siguiente Independiente jugaría otra vez esta Recopa en Japón pero la perdería contra el Gremio de Brasil. Ese mismo año de 1996 River perdería la final de la Intercontinental contra posiblemente la mejor Juventus de todos los tiempos, fue 1-0 en Japón. Años más tarde, en 2013 científicos italianos revelaron que los jugadores de la Juventus disputaron esa final estando dopados con EPO y pese a haber documentos y análisis de sangre que avalaban lo dicho, todo quedó en la nada. Un año después, en 1997 River perdería en Japón contra Vélez la final de la Recopa Sudamericana. Ese mismo año Lanús pierde la final de la Copa Conmebol frente al Atlético Mineiro de Brasil. Al año siguiente en 1998 sería Rosario Central quien perdería la final de la misma Copa Conmebol contra el Santos. Llega el nuevo milenio, y en el 2001 Boca perdería la final de la Copa Intercontinental contra el Bayern Múnich. 2 años después en 2003 le tocaría a San Lorenzo perder la final de la Recopa Sudamericana contra Olimpia. En estos momentos la Recopa ya no se jugaba más en Japón, ahora se disputaba en Estados Unidos. Ese mismo 2003 River perdería la final de la Copa Sudamericana contra el Cienciano de Perú. Al año siguiente en 2004, Boca perdería la final de la Recopa Sudamericana contra el Cienciano de Perú. En pocos meses el equipo peruano le había ganado finales a los dos equipos más grandes de la Argentina. Ese mismo año 2004 fue malo para Boca ya que además de perder la final de la Recopa y el torneo local con River, también perdió la final de la Libertadores contra el Once Caldas lo que determinó el fin de ciclo de Carlos Bianchi en la institución, quien de todas formas volvería 9 años después, pero su mala racha continuó en su último periodo. En 2007 el Milan le haría 4 goles a Boca en la final del Mundial de Clubes, ya el fútbol europeo comenzaba a sacarle más ventaja a los sudamericanos. Recordemos que la Copa Europea Sudamericana más conocida como la Intercontinental había dejado de existir en el año 2004 y fue reemplazada por esta copa más difícil. Un año después en 2008 Arsenal de Sarandí perdería la final de la Recopa contra Boca. También en ese mismo año 2008 Estudiantes de La Plata perdió la final de la Copa Sudamericana contra el Inter de Brasil. Y en 2009 el mismo Estudiantes perdería la final de la Copa Mundial de Clubes contra el Barcelona, a diferencia de todos los demás clubes argentinos, Estudiantes fue el único que estuvo cerca de ganar el Mundial de Clubes. Ya que el partido se definió en tiempo suplementario. Al año siguiente la mala racha seguía para Estudiantes, quien perdería la final de la Recopa 2010 contra Liga de Quito. En 2011 sería Independiente a quien le tocara perder la Recopa contra Inter de Brasil. También en ese mismo año el Rojo perdió la final de la Suruga Benk en Japón contra el Júbilo Iwata. Al año siguiente en 2012 Boca perdería la final de la Copa Libertadores contra el Corinthians. Hubo malestar de los hinchas en la previa en el club Xeneize porque desde el entorno de su máximo ídolo anunciaron que Riquelme no seguiría más en el club a pocas horas antes de jugarse el partido. En ese mismo año 2012 sucedió un hecho lamentable en la final de la Copa Sudamericana donde los jugadores de Tigre fueron amenazados con armas y golpeados en el entretiempo por la hinchada del San Pablo en Brasil en el partido final, la policía también fue cómplice, fue un escándalo inolvidable. De todas formas Tigre ya iba perdiendo como 5.000-0 por lo que no se presentaron a jugar el segundo tiempo y el árbitro declaró campeón al San Pablo. Fue una vergüenza. 2 años después en 2014, el Lanús de Guillermo Barros Estechoto perdería la final de la Recopa Sudamericana contra el Atlético Mineiro. También en ese mismo año, el Lanús del Guise perdería la final de la Suruga Benk contra el Kashima Reysol. A finales de ese 2014, San Lorenzo perdería la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid, fue 2-0 pero el resultado pudo haber sido un 5-0 tranquilo. Al año siguiente San Lorenzo volvía a perder una final, esta vez la final de la Recopa Sudamericana contra River, de local en el nuevo gasómetro con toda su gente. En ese mismo 2015, Huracán perdía la final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.
Y a final de ese 2015, River tuvo mala suerte y le tocó jugar contra posiblemente el mejor equipo de todos los tiempos, o al menos de los últimos 50 años, un Barcelona que había ganado absolutamente todo. El partido empezó parejo, hasta que un gol de Messi con la mano que lo obligó a pedir disculpas terminó con todo, e hizo que River pierda el orden que se le dio a ese momento y saliera de buscar el partido desesperado, lo que originó 2 goles de su rival y que tranquilamente pudieron ser muchos más. En 2017 Lanús perdía de local la final de la Copa Libertadores de América contra el Gremio de Brasil, fue paliza. En 2018 Independiente pierde la final de la Recopa Sudamericana también contra el Gremio. Y en ese mismo año 2018 se produciría la final más importante de la historia del fútbol argentino, fútbol sudamericano y fútbol mundial al disputar nada más y nada menos que la final de la Copa Libertadores de América los mismísimos River Plate y Boca Juniors. Casi 100 años de rivalidad finalizaban aquí en este partido inolvidable que tuvo todos los condimentos que se podían tener y muchos más. Tanto que la definición terminó siendo llevada a otro continente, a la cancha del mismo Real Madrid, fue algo inolvidable para el mundo, y será recordado y comentado hasta que los nietos de nuestros nietos estén muertos. Finalmente Boca terminó perdiendo la final. Al año siguiente Colón de Santa Fe perdía la final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle en un partido recordado por una increíble tormenta que suspendió el partido por unas horas justo al inicio del mismo. Y en ese mismo año, en 2019, a River le tocó perder la final de la Copa Libertadores pero contra un brasilero, esta vez el Flamengo, y curiosamente en estadio neutral como las otras 2 únicas finales que había perdido River Plate en esta copa. Estas fueron hasta ahora todas las finales internacionales que perdieron los clubes argentinos. Ahora el ranking de clubes que más veces perdieron finales. Puesto 3. River Plate. Es el tercer club en el país que más finales perdió, en total perdió 9 finales. Puesto 1 y 2. Independiente y Boca. Ambos clubes perdieron 11 finales y son los clubes que más finales perdieron en el país. La historia está así hasta este momento, veremos con los años cómo sigue todo. Suscríbete para más vídeos de estadísticas e historia del fútbol argentino, que en estos tiempos estaré subiendo más. Saludos.